Un día dije, quiero cambiar, quiero ser mi mejor versión y no sabía cómo hacerlo. Me pasaba igual que a ti. Ahora, tal vez tú me dirás, no, Rodolfo, pero es que tú has tenido suerte. No, no tengo suerte porque me continúa pasando igual que a ti. Yo continúo cada día creyendo y queriendo construir mi mejor versión. ¿Y qué es construir tu mejor versión? Construir tu mejor versión no tiene nada que ver con ser perfecto. Construir tu mejor versión va muy alineado a ser cada día ese personaje o esa persona que tanto has querido y deseado. Ahora, ¿qué conecta el yo actual con el yo del futuro o el yo que estás construyendo, estás queriendo construir? No solamente el deseo, y muchos nos quedamos en el deseo, y el deseo, si ustedes no entienden, es simplemente una frecuencia baja, porque cuando deseamos dejamos de vivir en el presente, porque vivimos aquí solamente. Recordemos que, por supuesto, hay que vivir en la imaginación y también hay que conectarlo al plano terrenal, es decir, al plano de la acción, al plano de la existencia física. Si tú hoy estás en el lugar o estás en ese lugar que no quieres estar, tú tienes la posibilidad de ser una mejor versión. Empezando ¿cómo? Pensándolo, deseándolo, escribiéndolo, y todos los días, como cuando tú haces una obra de teatro o como cuando un actor está ensayando para la presentación de su obra o de su película o de su telenovela. Interpretar el personaje todos los días. Ahora, cuando estés en ese proceso, debes estar dispuesta o debes de estar dispuesto a los juicios, a las críticas, a que las personas te llamen loco, a que las personas te empiecen a decir, pero tú has cambiado. Por supuesto que sí, por supuesto que vas a cambiar, porque si tú quieres ir a ese lugar siendo el personaje que eres, te estás mintiendo porque no estás alineado. Imagínate o piensa esto un momento. El personaje de hoy, ¿sí?, está pensando, actuando o está teniendo el resultado del personaje del futuro. Ahí está tu respuesta. Entonces, si tú no tienes ese resultado, pues debes de ir a interpretar ese personaje todos los días. ¿Y cómo podemos construir ese personaje? Es muy fácil. Busca un mentor, busca una biografía, busca un libro de desarrollo personal y deja de estar interpretando la puta película de ese entorno que tienes ahora mismo o de esas personas que te arrastran y te dicen que no eres suficiente, que no eres capaz, y siguen reafirmando esa creencia de víctima que tú estás teniendo hoy. Y ojo, yo no te estoy juzgando, pero si estás teniendo el resultado, te felicito. Si no, espero que este mensaje te haya ayudado. Déjame contarte la historia de mi vida. Imagínense un niño que nació en una familia donde habían muchísimas creencias limitantes, pero él no entendía que es una creencia limitante, ni nadie le dijo qué sería eso o qué era eso, porque a esa historia tampoco, o a mi familia tampoco le contaron que era una historia limitante o que era una creencia limitante. Cuando llegamos aquí, a este plano de existencia, simplemente lo primero que nos hicieron fue ponernos una etiqueta. ¿Y cuál fue la primera etiqueta que nos ponen a nosotros cuando llegamos aquí? Un nombre. Te llamaste como tú te identificas. Por ejemplo, a mí me llamaron Rodolfo. Vale. ¿Rodolfo quién fue? Rodolfo fue lo que el entorno en ese momento construyó. ¿Y cuáles fueron las características o las creencias que Rodolfo experimentó por primera vez? Las mismas características que Juanito, María, Lucía, Lupita, Juancito, cualquier ser humano empieza a experimentar la historia que le cuentan. Ahora, haz esta pregunta: ¿qué historia te contaron que hasta hoy te la estás creyendo? No fue hasta cuando empecé a leer libros de desarrollo personal, a buscar mentores, a buscar biografías, después de muchísimos años de historias de lo que la gente llama fracaso, o lo que la gente llama derrotas, o lo que la gente llama perder. Realmente tú nunca pierdes. Si hay algo que tienes que estar seguro, debes estar seguro, segura, para que te quedes tranquilo y tranquilo, y para que no empieces a vivir en culpa o en depresión, o en eso que te dicen que es no entender cosas tan importantes como estas que te voy a contar. Te han hecho seguir creyendo esa historia que te sigues contando, porque ni siquiera la historia es tuya, la historia te la contaron. Fue cuando me di cuenta que yo podía cambiar y romper patrones y creencias a través de ¿qué? De hábitos, disciplina, constancia, dedicación y coherencia y alineación. Ahora, tú ves tal vez esto muy técnico, pero realmente no es tan técnico hacer esto. Si nosotros
entendiéramos que nosotros somos como un móvil. Vamos a poner esto como ejemplo, no estoy hablando literalmente, estoy usando metáforas. Somos como un móvil que cuando el móvil te lo entregan a ti no tiene ninguna aplicación. O somos como un vaso, el vaso está vacío. Puedes poner en un vaso veneno, agua, vamos a ver refresco, que es un veneno, y agua. Y tú vas a vivir siempre con esa creencia que en ese vaso hay pues veneno o agua. Ahora, si tú fueses consciente de cuál decidirías tomar? Imaginémonos que cuando eras niño o cuando eras niña, ¿sí? Todo lo que te metieron, no por maldad ni porque tu familia era mala, simplemente porque esto es generacional. Esas son creencias introducidas o programas introducidos por generaciones. Y en tu familia pusieron agua, el refresco. Entonces el refresco, la gaseosa, ¿sí? Tú lo bebías y para ti era súper normal porque tú creciste bebiendo refresco. Pero de repente te empezaste a enfermar, te dio diabetes, te engordaste, te sentías con la frecuencia súper baja. Pero para ti es normal. Y creer en ambientes normales o que normalizamos, pues es como vivir con las creencias que nos metieron desde niño, desde la infancia. Ahora, de repente un día, ¿vale? Te encuentras un libro por casualidad, no, sino por causalidad, porque la vida te pone todo para que tú aprendas y después vengas a dar el mensaje, ¿ok? Y encuentras de repente algo que dice, mira, me sucedió esto, pasó esto y pude transformar mi vida cambiando creencias. Imagínate que las creencias, ¿vale? Para hacerlo muy simple, era la gaseosa, pero esas creencias que tú tenías lo que te hacían era invalidar, te hacían sentir insuficiente, te hacían sentir enfermo, te hacían sentir en depresión, te hacían sentir toda esa vibración que tú inconscientemente estás vibrando o estamos vibrando a veces. Y tú dices, wow, era esto. Entonces de repente tú dices, wow, o sea, yo tengo la posibilidad de cambiar la gaseosa que me está haciendo daño, el refresco que me está haciendo daño, por agua. Y de repente, ¡bru! Dice, empiezas a dejar de tomar refresco y empiezas a tomar agua. Y empiezas a vivir una vida más sana, muy saludable. Y tu entorno te empieza a mirar extraño y te empieza a decir, ¿qué tiene? Está cambiando. ¿Por qué él no sufre como nosotros? ¿Por qué él no está como nosotros? ¿Por qué no está gordo como nosotros? Esto es metafórico, ¿vale? Entonces tú empiezas a sentirte incómodo porque dices, wow, no, yo soy raro, lo que me está pasando, de repente yo estoy volviéndome loco, o de repente yo tengo que volver ahí porque es lo que yo conozco. Eso nos sucede muchas veces en los entornos que nosotros crecemos, y no porque sean culpables, sino porque no se hacen responsables. Ahora, si hoy estás bebiendo gaseosa, refresco, que son esas creencias limitantes que te están haciendo perder, ¿por qué no empiezas a beber o vaciar el vaso de gaseosa y empezar a llenarlo con agua? Y empiezas a limpiar toda esa ya saben ustedes, y empiezas a construir una mejor versión. Espero que este mensaje te haya ayudado, porque es una forma súper fácil y práctica de que tú entiendas qué son las creencias, los programas que tienes generacionalmente. ¿Sabes cuál es la mejor forma de cambiar esos patrones, esas creencias? Preparación, ¿sí? ¿Qué me ha ayudado a mí? A mí me ha ayudado a buscar mentores, leer biografías, estudiar libros de desarrollo personal e incluso leer libros de desarrollo espiritual, que antes yo era súper escéptico sobre esto. Ahora, ¿quién es Rodolfo? Rodolfo tiene dos historias, ¿sí? Si ustedes quieren que yo le cuente la historia de Rodolfo antes que o después que, voy a hacer un monólogo de lo que es vivir en víctima, y voy a hacer un monólogo de lo que es vivir en responsabilidad. Voy a hablar como una víctima. Mira, Rodolfo es un chico que le han hecho muchísimo daño, que lo maltrataron, que lo hicieron sentir mal porque le hicieron bullying. En la casa le llamaban cojo, le llamaban chueco, le llamaban paticumbia, le decían maricón, le decían mariquita, le decían cosas que en su inconsciente lo agredieron un montón, y no quiere saber nada de las personas que le hicieron daño, porque ¿cómo es posible que una familia le haga tanto daño a una persona? ¿Cómo es posible que que sus propios hermanos, o su papá o su madre no le hayan defendido? ¿Cómo es posible que en la escuela le hayan maltratado, le hayan hecho bullying y le hayan hecho tantas cosas feas? Ahí es donde viven muchas personas quejándose
y contándose esa historia y viviendo esa parte. Ahora voy a hablar como la persona responsable. Mira, chicos, les voy a contar una historia de superación tan poderosa que es lo que me ha hecho construir o ser la persona que soy hoy en día. Imagínense que cuando yo era niño, yo nací súper bien, nací en una familia con mamá, papá y soy el menor de 8 hermanos y 2 primos que además mi mamá crió. Imagínense que yo tuve hermanos que me criaron, me cuidaron y me decían también cosas bonitas, ¿vale? Y también habían hermanos que de repente no lo hacían. Pero yo prefiero quedarme con las cosas bonitas, las historias bonitas que ellos hicieron por mí. Aparte de eso, a los 8 años a mí me diagnosticaron con PERTES, que es como una artrosis en el hueso fémur, y mi papá, pues al principio, como yo era muy niño y era muy consentido tal vez en ese momento, decía que no era verdad. Pero mi mamá dijo, no, voy a llevarlo porque el niño le está doliendo la pierna. Me llevaron al médico, me diagnosticaron con esa enfermedad, me tuvieron enyesado 8 meses, la pasé de puta madre por esos 8 meses, casi un año, pues mi mamá me atendía, me llevaba, me traían de un lado para otro. Aparte de eso, no iba al colegio, que por cierto el colegio lo odiaba, ir a la escuela lo odiaba. ¿Por qué? Porque yo sentía que allá yo no encajaba. Pero, ¿qué sucede? Cuando crecí me di cuenta que todas esas cosas que sucedieron en la escuela, que me decían cojo, checo, me hacían bullying, es lo que me ha hecho construir esta persona. Aparte de eso, en la adolescencia bebí muchísimo alcohol, consumí drogas, me la pasaba con gente que no me aportaba. Pero gracias a todas esas personas, gracias a esa gente, gracias al alcohol que bebí, gracias a las drogas que consumí, gracias a todo ese proceso que debía vivir para convertirme en esta mejor versión, hoy te estoy contando esta historia, que también es la historia de tu vida. ¿Por qué te puedo asegurar que es la historia de tu vida? Porque es un patrón que se repite en general. Simplemente lo que va a cambiar es el cuento que te hayan contado. Pero si tú lo recibes, hay dos formas de verlo: como la víctima o como el responsable. Ahora, las creencias son los que van a ser el juez de en qué tú decides convertirte. Por eso yo hablo mucho sobre las creencias, ¿sí? Y las creencias son las que me han hecho a mí convertirme en mi mejor versión. Creer que soy una víctima o creer que soy afortunado, porque me he dado cuenta, gracias a mis mentores, gracias a los libros de desarrollo personal y gracias a todo eso que yo me he comido en libros, me he desarrollado, pues hoy puedo contarte esta historia y resumírtela así de rápido y práctico para que tú empieces a hacerlo consciente. Entonces, hoy tienes la posibilidad de entender algo muy práctico. Se los voy a resumir súper rápido. Mira, la víctima, ¿sí? El responsable, ¿sí? Y las creencias. ¡Bum, bum, bum! Imagínense que las creencias es el juez de la historia. Entonces, las creencias son las que van a dictar quién es el ganador del veredicto. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que hoy te estás haciendo consciente y hoy tú decides qué historia gana. Hazte esta pregunta hoy. Si fueses tú hoy el juez, ¿en cuál historia decidirías vivir? ¡Bum!